Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. A firmar acuerdos con 3 instituciones bancarias con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental. Termino agradeciendo mucho a los bancos que tomaron la iniciativa de darnos su apoyo, de darnos su confianza. Después de 5 meses de negociaciones, Pemex ha logrado alcanzar un acuerdo muy importante para refinanciar una parte de su deuda con 3 de las principales instituciones de la banca internacional. JP Morgan, representado en México por Felipe García Moreno, presidente y director general. HSBC, representado en México por Nuno Matos de Macedo, director general del grupo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es 15 de mayo del año 2019. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. 15 de mayo, amigos cibernautas, Día del Maestro. El 15 de mayo es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de nuestro país, y la verdad nos da muchísimo gusto enviar desde aquí, desde esta parte, desde este rincón del sur del estado de Veracruz, del sureste de nuestro país, una sincera felicitación a todos los maestros, a todos los docentes que hacen una labor tan importante en la educación de nuestro país. De verdad, vayan todas nuestras felicitaciones a los maestros, a los verdaderos maestros, aquellos que día con día buscan mejorar su calidad educativa, su formación docente, buscan tener la mejor preparación para impartirle a los niños, a los jóvenes, a aquellos que cursan una carrera universitaria, los mejores conocimientos. Vaya nuestra sincera felicitación a todos los maestros del país, porque hoy es un día importante, un día en el que se festeja a los maestros. De verdad, vaya toda nuestra felicitación a los maestros del país, a los maestros de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Acayucan, de Caltipan, de Cozoleacaque, de la Sierra de Sotiapa, de todo el estado de Veracruz, a los maestros, a las maestras, a mis queridos maestros, y de verdad que me da muchísimo gusto que este día se festeje a los maestros, a quienes les guardo un profundo respeto, sobre todo aquellos que me dieron parte de sus conocimientos para hacer el día de hoy, pues lo poco o lo mucho o lo que somos dentro de una sociedad que requiere la instrucción, que requiere la mano diariamente de los maestros. Es una lucha diaria. Por eso le digo, la educación, lo que imparten los maestros, es lo más importante que tenemos en este país, porque con educación hay desarrollo, amigos cibernautas. Vaya nuestros mejores deseos. Bueno, una vez dicho esto, a todos mis queridos maestros, ya sabe usted que Petróleos Mexicanos ha refinanciado su deuda para Petróleos Mexicanos, una deuda que pues
son de 104, 106 millones de dólares que se tienen, pues que se tienen en Petróleos Mexicanos. Los datos que se manejan el día de hoy, amigos cibernautas, es un refinanciamiento para Petróleos Mexicanos para tratar de rescatarlo, para tratar de mandar un mensaje de certidumbre, de confianza. Y para ello, el gobierno mexicano firmó un acuerdo con 3 bancos, usted lo debe de saber, para refinanciar 2.500 millones de dólares de la deuda de Petróleos Mexicanos y ampliar 2 de sus principales líneas de créditos con mejores condiciones. El crédito es por 8,000 millones de dólares y pasó de un periodo de 3 a 5 años con los bancos JP Morgan, HSBC y Mizuho Securities. El presidente López Obrador dijo que esta ampliación de crédito no significa aumentar la deuda de esa empresa, pero estos fondos se utilizarán solo si es necesario y se tendrán por si las moscas. El endeudamiento de la petrolera pasó de 841,000 millones de pesos en 2013 a más de 2 billones de pesos en 2018, es decir, un incremento de 17.2% a tasa anual. Además, las calificadoras y organismos internacionales como la OCDE consideran a Pemex un riesgo para la economía en México. En febrero, Standard & Poor's bajó perspectiva de calificación de la petrolera negativa por bajo desempeño de la empresa. Pero bueno, al final de cuentas, Petróleos Mexicanos adquiere más deuda, aunque se trate de negar todo esto. Son 8,000 millones de dólares que se le entregan a Petróleos Mexicanos para refinanciar su deuda, para mejorar algunas condiciones de endeudamiento. Son créditos que se le entregan a Petróleos Mexicanos por 3 importantes bancos del mundo: HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities, bancos importantes. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, amigos cibernautas? Es las malas señales que se han enviado por parte del presidente de la República cuando se pretende construir una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Una refinería que en su momento se ha dicho es inviable, tanto económicamente como en cuestión de tiempo. Se habla de que se requieren 16,000 millones de pesos y no 16,000 millones de dólares y no 8,000 millones de dólares que se tienen presupuestados. También se habla de que esta refinería tiene que ser terminada en 3 años y la verdad es que las empresas licitadoras que se han retirado han dicho que es inviable terminarla en 3 años. Ante esto, el presidente de la República ha dicho que será Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía quienes llevarán a cabo la construcción de esta empresa. Todas estas señales, amigos cibernautas, pues han sido tomadas como algo negativo, porque Pemex de por sí arrastra una enorme deuda y se tienen más de 40 años que no se construye. Además, las empresas licitadoras, las 2 empresas más importantes del mundo que licitaron, se han retirado porque han dicho que no se puede ni con la cantidad ni con el tiempo. Son empresas internacionales que el propio presidente en su momento dijo que eran las mejores empresas del mundo, que habían construido refinerías, que Pemex no tenía la capacidad ni la preparación, por eso se recurrió a ellas. Pero ahora, cuando estas empresas licitadoras se han hecho a un lado, Andrés Manuel López Obrador sale a decir que Pemex las construirá. Esto, la verdad, ha levantado muchas cuestiones negativas en cuanto a las opiniones que se tienen acerca de Petróleos Mexicanos. Bueno,
El caso es que tanto que criticó Andrés Manuel López Obrador a los neoliberales, a los conservadores, a los fifís, para terminar recurriendo precisamente a los créditos que le solicitó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a estos bancos, 3 importantes bancos que son manejados por neoliberales, por tecnócratas, por conservadores, por fifís. Escúchelo usted muy bien. Tuvo que recurrir Andrés Manuel López Obrador a estos bancos para que vinieran en su rescate, amigos cibernautas. López Obrador tiene en el fondo, como lo escribe también Mario Maldonado en su columna del Universal, los neoliberales llegan al rescate de la cuarta transformación. El presidente López Obrador tiene una idea muy neoliberal para enfrentar los problemas económicos de su gobierno, pedirle a los bancos globales y a los grandes fondos de inversión que le presten dinero para rescatar a Pemex y también para financiar sus proyectos de infraestructura, amigos cibernautas. Se anunció, después de 5 meses de negociación del actual gobierno, que estos bancos, los que le acabo de mencionar, accedieron a refinanciar 2.500 millones de dólares de la deuda de Pemex y le extendieron una línea de crédito por otros 5.500 millones de dólares. 8.000 millones de dólares, que es lo que más o menos dijeron en un principio que costaría la construcción de una refinería. Ya se sabe, las mejores empresas del mundo han dicho que no va a costar 8.000 millones de dólares, que cuando mínimo costará 12.000 o 14.000 millones de dólares, si no es que algo más. Este trasfondo de este anuncio tiene totalmente un esquema totalmente neoliberal, amigos cibernautas. Ese es el fondo de lo que les quiero decir. Y además, como escribe Mario Maldonado, que ojalá ustedes lo busquen en su columna del Universal, se hizo con la finalidad de este préstamo, buscar este crédito, se hizo con la finalidad de que las calificadoras de valores no volvieran a recortar la nota de Pemex y así detonar una espiral negativa que terminara por contagiar la deuda soberana del país. Sin grado de inversión, Pemex y el país entero caminarían hacia una crisis inexorable que daría al traste con todas las promesas y proyectos de la cuarta transformación. El presidente puede descalificar a las calificadoras. La secretaria de Energía, la nefasta Rocío Nale, puede tildarlas de hipócritas, y el propio secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, puede minimizarlas diciendo que poner a Pemex en perspectiva negativa es apenas un granito de sal. Pero la mayoría de las acciones que ha tomado el equipo financiero de la cuarta transformación, como el paquete económico 2019, tienen un trasfondo neoliberal que busca agradarles a las calificadoras. Bueno, el otro gran problema, que la verdad, o no problema, sino que habría que analizar todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador cuando ha insultado, agredido verbalmente, denostado a los conservadores, a los neoliberales, a los fifís. Usted recordará, por ejemplo, que hace no mucho tiempo, José Antonio Meade, el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, fue nombrado, amigos cibernautas, como un asesor de el banco HSBC.
y aunque el presidente lo negó en una conferencia matutina cuando anunció en presencia de los representantes de estos bancos, negó que José Antonio Meade fuera uno de los artífices que tomaron la iniciativa de presentar un plan de refinanciamiento para Pemex. Lo negó rotundamente, lo negó y negó que José Antonio Meade esté detrás de este refinanciamiento de Pemex. Pero reconocerlo, amigos cibernautas, sería aceptar ayuda de uno de los más neoliberales tecnócratas que tiene el país. José Antonio Meade es una de las figuras más importantes del neoliberalismo, un tecnócrata, un conservador, un fifí, pero que ahora Andrés Manuel López Obrador le pidió ayuda a este neoliberal para que viniera en su rescate de petróleos mexicanos. Lo que hemos visto en Andrés Manuel López Obrador es escuchar un discurso que en las acciones es muy distinto. Ha hablado de una enorme corrupción que le sirvió para cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 300,000 millones de pesos tirados a la basura. Y sin embargo, al declarar que esto se debía a la enorme corrupción, a la corrupción de las empresas que ahí trabajaban, hasta el día de hoy no vemos a ningún corrupto detrás de las rejas, ni siquiera siendo investigado. Hay que poner mucha atención en todo esto, amigos cibernautas, porque pues la verdad estamos viendo a un presidente que acusa sin ton ni son, pero que jamás cumple el compromiso de ponerlos, ya no digamos detrás de la reja, siquiera para ser investigados. Se habla que dentro de poco también la unidad de inteligencia financiera de este señor que actualmente está a cargo, que se llama Santiago Nieto, dará a conocer nombres que estarán siendo investigados por actos ilícitos. En estos días, Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, dará a conocer nombres y apellidos de personas de cuello blanco o de cuello negro, como usted quiera, que están siendo investigados por delitos que tienen que ver con el crimen organizado. Así que estaremos atentos a todo esto, porque no vemos sinceramente que nadie, absolutamente nadie, más allá del discurso y de los nombres que medianamente o pocamente se han dado a conocer, estén detrás de la cárcel, amigos cibernautas. Así que estaremos muy atentos a todo esto, pero ya vimos que el presidente López Obrador está totalmente alejado del discurso y de las acciones. El presidente López Obrador, desde que amanece, vamos a decirlo así, amanece engañando a la gente, engañando al país, echándole a los neoliberales y buscando su ayuda a la vez, como ha pasado con este nuevo crédito que le han otorgado los bancos internacionales, entre ellos HSBC, en donde está el ex candidato presidencial José Antonio Meade. Bueno, hay otro tema muy importante, amigos cibernautas, que a mí me gustaría tocarles, amigos cibernautas, porque
me llama mucho la atención lo que está sucediendo. Mire usted, hay un tema que tiene que ver precisamente con el tema de las remuneraciones, la ley de remuneraciones, amigos cibernautas, que en su momento se dio a conocer, amigos cibernautas, precisamente con la ley de remuneraciones. La ley de remuneraciones, pues prácticamente se va a tiempo extras cuando se veía o parecía que esto ya no iba a seguir, que varios organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos habían interpuesto acciones de inconstitucionalidad. La presentación, como escribe Salvador García Soto en el Universal, la presentación de 2 nuevas acciones de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones de los servidores públicos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del bloque opositor en el Senado de la República alcanzó a salvar literalmente al cuarto para las 12 la revisión constitucional de esa legislación, porque el fondo de este asunto, que podría declarar inconstitucional la reducción de salarios y la obligatoriedad del tope de 108,000 pesos que gana el presidente, estuvo a punto de irse al limbo y de no ser analizado al romperse la mayoría de ministros de la Suprema Corte, con 4 votos a favor que rechazaron discutir las impugnaciones contra la primera versión de la ley de remuneraciones aprobada en diciembre del 2018 por la mayoría de Morena y modificada después por el Congreso en casi 90% de su contenido en abril del 2019. Pues esto, la verdad, llama mucho la atención. En un principio, del análisis de la ley de remuneraciones, a pesar de los 7 votos de ministros que se pronunciaron a favor de discutir las primeras acciones de constitucionalidad y de no desecharlas por tratarse de recursos que cuestionaban una ley ya modificada, los 4 votos del ministro presidente Arturo Saldívar, de Yasmín Esquivel Moza, Norma Piña y Juan Luis González Alcántara prácticamente anularon cualquier posibilidad de que la Corte declarara inconstitucional la mencionada ley con base en las anteriores impugnaciones. Sin embargo, gracias a que el ministro Saldívar alertó que no tenía caso discutir una acción de revisión que impugnaba una ley ya modificada casi en su totalidad, la oposición en el Senado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se avisparon y el lunes a las 11:47 de la noche, 13 minutos antes de que venciera el plazo, según los acuses de recibo, presentaron 2 nuevas acciones de inconstitucionalidad que impugnan, ahora sí, el contenido de la reforma del 12 de abril de 2019 que modificó casi completa la ley de remuneraciones. Así que, pues estos recursos pues permitirán que la verdadera discusión para saber si es o no constitucional que se imponga a otros poderes como el judicial y a los organismos autónomos. Hablamos del INE, hablamos de la CNDH, de un tope salarial de 108,000 pesos, que es el sueldo del presidente de la República, que además se ha fijado con criterios poco claros y sin parámetros específicos ni regulados, se traslade a dentro de 3 o 4 meses, cuando la ministra Yasmín Esquivel, designada recientemente a propuesta del presidente López Obrador, presente el proyecto sobre la constitucionalidad o no de la citada ley, a partir de la revisión de las nuevas controversias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y del bloque de 66 senadores de las bancadas de oposición. Es decir, que esta ley de remuneraciones, amigos cibernautas, pues tendrá que discutirse cuando parecía que esto ya no iba a suceder. No nada más es el humo que cubre la Ciudad de México, ahora este humo se apoderó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues parece ser que una cortina de humo cubre el debate sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos para esconder la violación a la Constitución en la que incurrió la mayoría oficialista en el Congreso con tal de sacar adelante el ordenamiento que da gusto al presidente López Obrador para que todos ganen no más de lo que él gana, que es de 108,000 pesos, amigos cibernautas. Pues esto, la verdad, estas acciones de inconstitucionalidad que pues ahora tendrá que ser discutida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar precisamente si es constitucional esta ley de remuneraciones que obliga prácticamente a tener un tope salarial a todos los funcionarios de primer nivel, empezando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se sabe ganan más de 400,000 pesos mensuales. Así que parece ser que ahora sí se va a discutir a profundidad la ley de remuneraciones y sabremos pronto si esto es constitucional o inconstitucional, la ley de remuneraciones. Hay una disposición, parece ser, en la que el presidente de la República está influyendo en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta ley de remuneraciones pues sea declarada constitucional, de tal manera que se vuelva una norma o una ley que aplique a todos los servidores públicos para que nadie, absolutamente nadie, gane por arriba del presidente de la República, que tiene un tope salarial de aproximadamente 108,000 pesos. Nadie, si esta ley de remuneraciones de los servidores públicos se llega a aprobar, nadie, absolutamente nadie, podrá ganar más que el presidente de la República. Y todo parece indicar que se va a aprobar porque hay un peso presidencial encima del poder judicial para que ésta sea aprobada, amigos cibernautas, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habían existido impugnaciones, se han acumulado estas, pero ahora 2 acciones más de inconstitucionalidad obligan precisamente a que esto se discuta en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El humo que cubre a la Ciudad de México ahora también parece ser que cubre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, a ver qué otras cosas suceden. Oiga, hoy miércoles ya parece ser que podrá promulgarse, podrá darse a conocer la reforma educativa. Parece ser que se hará ya, se va a hacer la declaratoria oficial de la reforma educativa, porque hay 18 congresos, ayer se aprobó aquí en el estado de Veracruz también, 18 congresos de los estados ya le dieron su aval a esta reforma educativa y pues prácticamente, entre comillas, es un regalo para los maestros, porque dice Andrés Manuel López Obrador que con la nueva reforma educativa el gobierno de México garantiza el derecho a la educación gratuita, laica y de excelencia, con pleno respeto al magisterio, afirmó el presidente de la República, amigos cibernautas. Pero, hay un pero, ya sabe usted, dentro de todo esto, amigos cibernautas, hay algo que no le gusta
a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que no están muy contentos. Los trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, buscan la abrogación definitiva, la eliminación definitiva de la reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado, y que esta eliminación de la reforma educativa es un compromiso que hizo el presidente en campaña con los maestros de la coordinadora, que le dieron todo su apoyo para ser presidente de la República. Ha habido presión fuerte de los maestros en el Senado, en la Cámara de Diputados, para modificar, o más bien dicho, para eliminar totalmente la reforma educativa, y amenazan, incluso ahora, con llevar a cabo varios paros nacionales. Lo vimos ayer en la zona sur, donde hubo una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Magisterio Popular del Estado de Veracruz, unos bloqueos no fuertes, pero hay una intención de radicalizarlos. Y bueno, déjeme decirle que esto que hoy vemos, a pesar de que algunas de las demandas de la coordinadora se están cumpliendo, han venido protestando, amigos cibernautas, los maestros, en contra de esta nueva reforma educativa que se discute en el Congreso, y pues no están muy satisfechos. Las manifestaciones que se viven tienen que ver con plantones, con algunas marchas que se han llevado en el Congreso de la Unión. Hay tensiones entre el partido Morena, del presidente de la República, y la coordinadora y los diferentes grupos opositores dentro del Congreso de la Unión. Y bueno, la verdad que esto amenaza con escalar, porque la inconformidad se debe a que los profesores creen que la legislación que se plantea, la que se está planteando, la que ya se aprobó, la que va a ser ahora promulgada, sigue afectando sus condiciones de trabajo. Se están tocando, dicen los maestros, nosotros pensamos que se está manteniendo el magisterio en un régimen de excepción. Se están tocando temas laborales y administrativos en esta reforma, y es la parte en la que no coincidimos. Dijo un legislador que pertenece a la CENTE. Vamos a ver, vienen muchas cosas todavía que se están haciendo, porque la coordinadora, pues le repito, no está muy de acuerdo, y todo parece indicar, amigos cibernautas, que se van a radicalizar los paros, porque la CENTE ya lo anunció, un paro de 72 horas, que los niños se queden sin clases. Esa es la parte que yo les decía hace rato. Felicidades a los maestros, felicidades a los buenos maestros, a aquellos que se preocupan por la educación de los niños, felicidades, la verdad. Pero cuando escuchamos todo esto, amigos cibernautas, cuando escuchamos lo que está sucediendo al abandonar las clases, al iniciar un paro, pues los niños se quedan sin educación, y la verdad que eso es lo que nos preocupa, amigos cibernautas. Yo hace un momento hablaba yo precisamente de la gran satisfacción de tener buenos maestros, del orgullo de haber recibido clases de buenos maestros, pero también cuando sucede la parte esta en la que se deja sin clases a los niños, a los jóvenes, pues es una parte que no nos agrada. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero yo creo que aquí se daña a la educación, amigos cibernautas.
ante la falta de acuerdo nacional para la abrogación, que es lo que pedían los maestros, lo que piden, la abrogación total de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la CENTE acordó iniciar movilizaciones y paros escalonados por 72 horas a partir de hoy, amigos cibernautas, o más bien dicho, fue a partir de ayer que ya empezaron algunos paros. La CENTE indicó que la lucha seguirá hasta que el gobierno de López Obrador instale una mesa de alto nivel para resolver la demanda central de los maestros. Indicó que el diálogo se ha quedado en buenas intenciones, sin dar solución en los hechos a varias demandas como la reinstalación de 586 cesados. Acuérdese usted que la reforma anterior era punitiva en alguna parte, sobre todo en la etapa de evaluación, que esa parte ya se quitó. Habrá otra forma de evaluar a los maestros, pero el Instituto Nacional de Evaluación Educativa incluso desapareció con la nueva reforma educativa y se hizo otro apartado, habrá otra comisión que se encargará de evaluar a los maestros, pero sin necesidad de que sea punitiva. Sin embargo, eso no les agrada tampoco a los maestros. La anterior legislación, los maestros presentaban un examen y si no los pasaban en 3 ocasiones, no los quitaban del trabajo, pero los reubicaban en un área administrativa. Así que eso es lo que los maestros también están reclamando: poner fin a las retenciones salariales, descuentos indebidos e incidencias administrativas derivadas del desconocimiento de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional. Retenciones salariales, descuentos, pero usted sabe que cuando usted falta a su trabajo, pues le van a descontar, ¿no? Bueno, eso no les agrada a los maestros también. La CENTE indicó que los docentes rechazan el proceso legislativo de la reforma educativa de la Cuarta Transformación, por lo que convocaron al paro de 72 horas y las marchas en diferentes entidades que denunciarán la falta de acuerdos con el gobierno federal para la abrogación total de la reforma educativa. Así que está la cosa complicada, amigos cibernautas. De lo que parece ser lo que viene, amigos cibernautas, es algo fuerte. Es algo que va a seguir afectando a los niños. Desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahora será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Se crea un sistema para la carrera de los maestros en el que la federación tendrá la rectoría. No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias para los maestros. Es parte de lo que se reformó. Se reformaron los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, que en materia educativa tiene algunos cambios. Por ejemplo, que en planes y programas de estudio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lectolectura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. También la nueva reforma menciona la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte y medio ambiente. Se habla de una nueva política educativa diferenciada por zonas que permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural. Y estas son las reformas que hubo, ¿no? Pero lo que quería la CENTE era que desapareciera totalmente la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. No están contentos con estas derogaciones, esta reforma constitucional, y pues amenazan paros escalonados en las próximas 72 horas, amigos cibernautas. Hoy, precisamente en el Día del Maestro, se hace este anuncio que repercutirá en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Un presidente que no puede cumplir, que se da cuenta que no va a poder cumplir lo que le prometió a los maestros, a la coordinadora, y esto puede generar un caos educativo en nuestro país. Así están las cosas, amigos. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Los datos que tenemos de manera muy puntual del registro entre el 1 de diciembre del 2018 al día de ayer, 13 de mayo, tenemos ubicados 81 sitios donde se han identificado fosas clandestinas, donde de estos 81 sitios se han registrado 222 fosas con un total de 337 cuerpos encontrados. Los sitios se ubican fundamentalmente en 6 estados de la República. Los estados de... Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el tema que tampoco podemos dejar de lado, y yo creo que lo tenemos que decir y lo tenemos que hablar, es el gravísimo problema que tenemos de tantas y tantas fosas clandestinas en todo el país. 81 sitios, 222 fosas clandestinas, 337 cuerpos son los que se han localizado de acuerdo a datos oficiales del 1 de diciembre del 2018 al 13 de mayo del 2019. Lo dijo Alejandro Encinas, quien es el subsecretario, amigos cibernautas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Según el funcionario, 6 estados concentran la mayor cantidad de fosas: Colima, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Guerrero y Jalisco, en lo que ha llamado una emergencia forense. Qué terrible, amigos cibernautas, qué terrible lo que vivimos en este país, y hasta cuándo podríamos cambiar todo esto. En contexto de trabajo de grupos civiles, o sea, estamos hablando de colectivos de familiares de personas desaparecidas que se han dado a la tarea de buscar a cientos de desaparecidos en México en las fosas clandestinas que aparecen por casi toda la República, según dice Alejandro Encinas. Pues estos estados que les acabo de mencionar, en donde precisamente se concentra la mayor cantidad de fosas, amigos cibernautas. Imagínese usted, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Jalisco. Es terrible. 81 sitios, 81 lugares, 222 fosas clandestinas, 337 cuerpos, 337 restos de seres humanos en esta tragedia que vivimos en nuestro país, amigos cibernautas. Son 6 estados, amigos cibernautas, que concentran el mayor número de fosas en el país. Es importante saber que, según los datos que da el subsecretario de Derechos Humanos, el 70%, solo tres de estos estados se llevan el 70%. Hablamos de Veracruz con 76, Sonora 35 y Sinaloa 23. Estados también donde se ha registrado un alto impacto de la violencia, del crimen organizado y la lucha en su contra. Estas cifras exponen la crisis que vivimos en el país. Sin embargo, además del registro y conteo de las fosas, está también la tarea de la identificación de los cuerpos, que ese es el otro grandísimo problema, amigos cibernautas. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo gobierno y el anterior gobierno? El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, ha brindado todas las facilidades para la búsqueda de personas, la búsqueda de desaparecidos. Esa parte yo creo que es muy importante mencionarla también. Los diferentes colectivos de búsqueda han señalado que el gobierno federal les ha brindado todo el apoyo. Esto no se tenía en el anterior gobierno, amigos cibernautas. Hay que decirlo, hay que reconocerlo también, porque lo dicen los diferentes colectivos, amigos cibernautas. La identificación de los cuerpos, les repito, es algo de lo más doloroso, más duro. Incluso hace poco se señalaba o se decía que ante el enorme problema que vivimos de inseguridad y de desaparecidos, en casa
las madres de familia o los padres que le tomaran una muestra de sangre, una muestra de la saliva, de la boca, para poder y que la guardaran para poder tener ahí guardado el ADN de los hijos, de los familiares. Fíjense a qué grado ha llegado todo esto, de solicitar el propio gobierno, no recuerdo qué organismo fue el que lo pidió, no recuerdo exactamente, creo que fue la Secretaría de Seguridad Pública o algo así, ojalá tengamos el dato por ahí, pero alguien pidió, un organismo, una autoridad pidió que a los hijos se les tomara una muestra de saliva, guardarla o tenerla guardada por ahí, porque resulta que no vaya a ser la de malas y que el hijo desaparezca y que después el proceso de identificación, que es una parte muy difícil, porque recuerde usted que lo que se encuentra puede ser un hueso, puede ser un fémur, puede ser una parte del cuerpo o algún hueso de alguna parte del cuerpo, y el proceso de identificación es muy, muy difícil. Por eso le han pedido a los padres de familia, a los familiares, que le tomen muestra a los integrantes de la familia, amigos cibernautas, así de ese tamaño. Imagínense usted el grado de la violencia, de los desaparecidos que existen en nuestro país. Ningún otro país tiene la enorme cantidad de desaparecidos como la que existe en nuestro país, como la que existe en México. En otros países, la desaparición de una persona, por ejemplo, llamémosle, ¿qué le parece? Pues Italia, ¿qué le parece? España, que desaparecieran una persona o 5 personas o 10 personas, sería un escándalo. Aquí hablamos de cientos, amigos cibernautas, de cientos de desaparecidos y que se han encontrado sus restos, pero que no se han podido identificar. De verdad, es terrible lo que vivimos nosotros, amigos cibernautas. Es muy terrible. Veracruz concentra 76 fosas clandestinas, amigos cibernautas, una enorme fosa, lo que hemos encontrado, lo que han encontrado las autoridades en nuestro estado. Los temas de las personas desaparecidas y las fosas clandestinas encontradas en Veracruz son más que un problema. Es un lamentable drama que se registra en una entidad donde por años la violencia ha sido frecuente, constante, permanente, desde que el nefasto Fidel Herrera Beltrán, este corrupto exgobernador, llegó a Veracruz trayendo a ladrones como Eric Lagos, como Jorge Carballo, como Javier Duarte, ladrones como Tarek Abdalá, Edgar Espinoso, una serie de personajes delincuentes, amigos cibernautas. Eric Lagos, delincuentes, amigos cibernautas, que permitieron la llegada del crimen organizado a nuestro país. Hay documentos que señalan al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, que recibió dinero del crimen organizado. Nefasto este personaje, nefasto el Fidel Herrera, lo peor que nos llegó y lo peor que dejó, que fue Javier Duarte de Ochoa también. De verdad, ha sido lo más terrible que nos ha pasado. Veracruz es una enorme fosa clandestina, amigos cibernautas. Ya le dije, Alejandro Encinas dio cifras, dio datos que ubican al estado como el que tiene el mayor número de fosas. Se refirió a 76 fosas clandestinas. Dijo que a la fecha se han encontrado 337 cuerpos sin identificar en 222 fosas de todo el país, 81 sitios, ¿no? 222 fosas, 337 cuerpos sin identificar. En Veracruz, 76 fosas clandestinas, amigos cibernautas. Veracruz y otros 2 estados más concentran el mayor número de fosas, amigos cibernautas. El 70% lo concentran
3 estados, entre ellos Veracruz, con 76 fosas clandestinas. Es una barbaridad, amigos cibernautas. 2 de los peores gobernadores que tuvimos, ahí los tiene usted, Fidel Herrera y Javier Duarte. Durante estos 12 años se recrudeció la violencia en nuestro estado. Los secuestros, las extorsiones, las desapariciones. Ahí están, amigos. Tienen rostro, tienen apellido. Estos miserables de la política los conocemos. Uno está en la cárcel, el otro está disfrutando su fortuna en su casa. Pero estos personajes, amigos cibernautas, vinieron a enterrar al estado de Veracruz por su enorme ambición de dinero y su enorme ambición política. Es una barbaridad lo que vivimos en este estado, amigos cibernautas. Bueno, está así la cosa, amigos cibernautas. El grupo Solecito, colectivo Solecito aquí en Veracruz, enfocado a la búsqueda de personas desaparecidas aquí en el estado, dio a conocer a través de Lucía Díaz Henao que en una semana iniciarán los trabajos de exhumación de los cuerpos hallados en el predio del Guapote, municipio de Úrsulo Galván. Es otras fosas clandestinas. La señora Lucía aportó cifras que contrastan con los datos de Alejandro Encinas. Señaló que el 17 de abril se localizaron 60 fosas en dicho sitio en un primer momento. Dijo eran 36 puntos positivos. Posteriormente se confirmó que son 60. Este hallazgo, esta nueva fosa en el predio El Guapote, municipio de Úrsulo Galván, podría ser mayor que el de Colinas de Santa Fe en Veracruz, donde se ubicaron, de acuerdo con cifras extraoficiales, 125 fosas, 300 cuerpos y 14,000 restos óseos. Así, de ese tamaño se lo digo. Pero ya sabe usted, no estamos diciendo que Alejandro Encinas esté dando malas cifras, pero estas señoras diariamente caminan el estado de Veracruz. Y ellas tienen otros datos, amigos cibernautas, ¿no? Para que usted quede enterado. Es una grave crisis de inseguridad que vivimos en Veracruz. Otra grave crisis que vivimos en el estado de Veracruz también, pero ya saliendo de este tema, es el tema del agua, amigos cibernautas. ¿Hay agua suficiente en Veracruz? Pues parece ser que no, amigos. En los últimos años se ha visto que no. La disponibilidad del recurso ha empezado a disminuir, incluso se han vivido situaciones de crisis porque la producción ya está limitada. Además, los conflictos sociales que se han suscitado en la sierra de Sotiapan, en donde por cierto allá tenemos la presa El Yuribia, que cada rato es tomada. En tiempos de lluvia se enturbia muchísimo el agua y baja el abasto a un 50%. Y en los tiempos de seca, como ahorita, los ríos se están secando. Entonces, sí tenemos una crisis de agua, amigos cibernautas, la verdad, ¿no? Bueno, estos conflictos sociales allá en la sierra de Sotiapan sobre los derechos de agua de esa cuenca han provocado que en varias ocasiones corten el suministro, afectando a miles de usuarios, tanto de Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. Estamos hablando de más de 500,000 habitantes de estos 3 municipios, amigos cibernautas. Y a pesar de que se han suscrito convenios, amigos cibernautas, para establecer nuevos estudios, para localizar nuevas fuentes de abastecimiento para los próximos 50 años, porque esta presa, la presa El Yuribia, cumplió su vida útil y cada vez da menos agua. Así que estamos atravesando una crisis también de agua. Veracruz tiene muy poca agua y bueno, la verdad es que esto tarde o temprano va a seguir afectando o va a seguir agudizándose, amigos cibernautas, la crisis del agua. No quise dejar pasar por alto este tema, donde en poco tiempo tendremos un gravísimo problema. Además, usted recordará que en la época de Joaquín Caballero y Javier Duarte de Ochoa se invirtieron 50 millones en la perforación de pozos profundos, según que se había invertido, ¿no? Para no depender tanto del Yuribia. Pues resulta que no. Resulta que esos 50 millones de pesos desaparecieron, amigos cibernautas. Grave, o sea, mucha ratería, mucha crisis en todos los sentidos aquí en el estado de Veracruz. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos cibernautas. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes una excelente tarde.
Nos vemos aquí el día de mañana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.